Gracias por continuar con nosotros en este Tribunal de la Tarde y como les habíamos anunciado, nos acompaña la licenciada Angélica García Ariza, quien es psicóloga y con ella estaremos tratando el tema de cómo afrontar un diagnóstico de una enfermedad, si es física o mental, en nuestra audiencia preliminar y la recibimos con un brindis del mejor café del mundo. Y brindemos, El café licenciada, con el Santo Café Domingo. Santo Domingo. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Ay, muchas gracias. Yo bien y feliz ahora con este recibimiento que ustedes me hicieron el día de hoy. Claro, claro. Usted sabe que usted es parte de nuestro espacio, siempre usted trae interesantes orientaciones a los amigos y este es un tema muy importante. Enfrentar un diagnóstico de una enfermedad, ya sea física o mental, cómo el profesional de la conducta, como un psicólogo acompaña a ese paciente a que pueda afrontar la situación. Bueno, en primer lugar, la persona que recibe un diagnóstico puede tomarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, se da el caso de que hay personas que utilizan un mecanismo de defensa y es como si no oyeran el diagnóstico que recibieron. Por ejemplo, se le da cualquier tipo de diagnóstico de alguna enfermedad y ellos no oyeron esa parte y siguen viviendo su vida como que eso nunca pasó. Como que eso nunca pasó, como que no se le dijo que tenían ese diagnóstico. En otros casos, pues la persona se puede deprimir, en otros casos la persona se puede desesperar, entonces eso va a variar de acuerdo a los mecanismos de afrontamiento que tenga el paciente. Doctora, me imagino que los casos más complicados, obviamente, son cuando los pacientes son diagnosticados con enfermedades terminales o con enfermedades complicadas como el cáncer, con VIH, o por ejemplo, hasta cuando hay que amputar un miembro. Hay personas, ¿verdad?, que hay que tomar la decisión clínicamente. Una persona que no va a poder caminar o ver. Entonces, esos casos que son ya más complejos, ¿desde qué perspectiva ustedes los abordan? ¿Cómo ustedes trabajan? Si pudieran darnos algunas de las principales características de un abordaje de este tipo. O sea, ¿cómo usted logra volver a motivar a esa persona de que vale la pena seguir viviendo, de que vale la pena luchar por mantenerse vivo? ¿Qué tipo de estrategias ustedes utilizan los psicólogos? Lo primero es que la persona vaya acompañada, que nunca vaya sola, que vaya acompañada. Lo segundo es hacer como se podría decir que una pequeña introducción tratando de mostrar lo positivo que le va a traer esa enfermedad. Por ejemplo, hacerle una comparación, un símil de lo que podría ser peor, o sea, de lo que podría ser más mal que lo que le está pasando en ese momento. Entonces luego observar cómo reacciona la persona y dejar que se exprese, que sienta, que diga, que se exprese, que se desespere. Hay personas que, por ejemplo, dicen hasta incoherencias en ese momento. Entonces vamos a dejarlo que la persona se exprese. Entonces luego que la persona se exprese, entonces lo vamos acompañando en el proceso. Hay que informarse mucho, pero informarse con el médico. No informarse, por ejemplo, con Google, con Internet, no. Informarse con el médico. Y la familia también debe darle ese soporte y la familia también debe informarse con el médico de la misma forma. Licenciada, como Elvin explicó, esto es en el caso de una enfermedad ya catastrófica. En el caso de una enfermedad mental, que hay personas que le diagnostican cualquier tipo de trastorno, inmediatamente la gente piensa, oye, me voy a tener que tener medicamento de por vida, ya mi vida va a cambiar, no es lo mismo, yo estoy loco, hay un sinnúmero de cosas. ¿Cómo ustedes ayudan a esa persona a que puedan lidiar con la situación? En un principio el paciente va a psicología, en psicología es evaluado, entonces ya cuando uno ve que tiene un tipo de patología, entonces se manda a psiquiatría. O sea, se le explica al paciente, mira, te está pasando esto y esto, tienes que ir al psiquiatra, se te van a recetar algunos medicamentos, eso va a ser por un tiempo, luego entonces tú vuelves conmigo con el psicólogo. Se le da mucha información, pero ¿qué pasa? Que los pacientes que tienen una enfermedad mental, o sea, eso va a depender mucho del tipo de enfermedad, no se dan cuenta ni lo aceptan. De hecho, perdón, Elvin, de hecho, la frase que dice la gente cuando le diagnostican una enfermedad, un trastorno mental,
inmediatamente dice, ay Dios mío, ya me van a controlar la vida. O sea, referente a que tendrá que tomar medicamentos posiblemente de por vida, me van a controlar la vida, ya siempre dicen así. Sí. Muchas veces, doctora, la gente popularmente en los barrios, en los campos, cuando hablamos de psicología, de psicólogos, de psiquiatría, la gente en el barrio lo que dice, está loco fulano. Ujú. O sea, no, yo no estoy loco. ¿Quién ha dicho que yo tengo que ir al psicólogo? Yo estoy loco. Eso es lo que la gente cree. Sí. Que de que le hablan de psicólogo es porque está loco. Pero, Así por es. ejemplo, hay muchísimas enfermedades como las personas que tienen problemas conductuales de ira. Ujú. Por ejemplo, esa gente que por un choquecito coge una pistola y le da un tiro a otro. Una gente que por un parqueo, una gente que hasta en su propia casa, porque un niño, su hijo o quien sea deje caer algo, la comida, la reacción es fuera de lo normal. Entonces, cuando la persona tiene un problema de ira, por citar un ejemplo, tiene un trastorno psicológico que se trata. Y la persona que debe tratarlo es el psicólogo. Ahora, ¿cómo hacemos entender a una persona que tiene problemas de conducta, de ira, de relacionamiento, que necesita ayuda? Porque imagínese usted, si reacciona violento porque el niño deje caer algo, imagínese usted con el que le diga que él necesita ayuda profesional porque es muy violento. Le rompe el cuello, doctor. Sí, pero fíjate, ahí pasa algo, y es que la persona cuando toca fondo, o sea, cuando le pasa una situación que lesiona algún aspecto de su vida, va al psicólogo. O sea, por lo general, lo difícil es que te vaya al psiquiatra, porque inmediatamente te va al psiquiatra, te dice, bueno, yo no estoy loco, me van a medicar, me van a controlar, no me voy a poder parar, mi vida O sea, va a la gente le cambiar. tiene más miedo al psiquiatra que al psicólogo. Exactamente, porque fíjate que la gente va, si cuando alguien va al psiquiatra no se lo dice a nadie. Un psiquiatra te da una licencia médica por un trastorno de ansiedad, que no es nada, y la gente no toma esa licencia médica, sigue en su trabajo. Prefieren no cogerla para que en el trabajo no Claro, sepan que fue el psiquiatra. exactamente. Oye. Entonces ya cuando la persona sí tiene alguna situación de conducta, algún problema de conducta, pues ya la persona va al psicólogo cuando le pasa algo que entiende, bueno, ya por ejemplo, ya no tengo mi relación de pareja o mi relación con mis compañeros de trabajo ya está muy deteriorada, entonces yo necesito ayuda, bueno, pues voy al psicólogo. Lo que es un poquito más difícil es que vaya al psiquiatra. Porque Ok. inmediatamente tú lo refieres al psiquiatra, muchas veces el paciente se te va porque dice, oye, me van a medicar, yo no quiero que me mediquen. Entonces ahí uno tiene que explicarle a la persona qué es lo que hace el medicamento, que a veces algo que te hace falta en el cuerpo y el psiquiatra te lo va a prescribir, que tú vas a mejorar y que en un tiempo vuelves con el psicólogo. Licenciada, en el caso, en una familia, que la persona que está padeciendo de algún tipo de enfermedad físico-mental es uno de los hijos. Tremendo problema, señora, porque entonces ustedes los profesionales que trabajan tienen que trabajar entonces con el paciente, con los padres, con los hermanitos del paciente. Entonces la cosa se complica. ¿Cómo ustedes trabajan cuando el paciente es uno de los pequeñitos de la casa? Si tú supieras que cuando son niños es más fácil, porque los padres de los niños lo llevan al psicólogo mucho más fácil que, por ejemplo, alguien que ya es adulto. Lo llevan más fácil, el niño es el síntoma. Entonces luego uno, por el niño, tiene que, claro, trabajar la familia entera. Ahí se hace un poquito más fácil. Cuando se hace un poquito más difícil es cuando el que tiene la situación es el señor de la casa. El adulto. Exacto, porque entonces las demás personas le tienen tanto respeto, por llamarlo así, que no le quieren decir que necesita psicólogo o que necesita un psiquiatra. Bueno. Entonces, él está manejando una casa bajo la capacidad que tiene en ese momento y es difícil. Doctora, usted sabe que las sociedades van avanzando mucho. La nuestra ha pasado de ser una sociedad un tanto pasiva, estática, a ser ya prácticamente una metrópolis, una sociedad donde ya la gente no puede ir a la casa a comer al mediodía, donde todo el mundo sale a las 6 de la mañana de su casa y regresa simplemente a dormir unas horas. Prácticamente lo que ocurre en las ciudades grandes como Nueva York, grandes ciudades del planeta. En estas ciudades como esas, en las que nuestro país está camino a convertirse por la dinámica de vida, uno ve, por ejemplo, que en las grandes ciudades como Nueva York, Londres, Chicago, grandes ciudades, Japón, en países,
hay altas incidencias de suicidio, de depresión. O sea, el ritmo de vida de la gente lleva a mucha gente a necesitar ir al psicólogo. Y aunque tienen cosas materiales, sin embargo, como que mientras más cosas materiales aglutinamos o conseguimos, más vacío estamos por dentro. Entonces, ¿qué está pasando en la sociedad dominicana? ¿Usted ve una incidencia en alza en esa dirección? ¿O sin embargo el dominicano, por su característica de ser alegre, relajado, sospechoso, puede lidiar con esa depresión de la sociedad que nos va empujando? Fíjate, por ejemplo, por citar el ejemplo de la tecnología. La tecnología, ahora tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, Instagram, tenemos de todo, pero nos comunicamos menos. Porque yo puedo estar conversando con ustedes en este momento, pero entonces cada quien agarra un celular y está conversando con una persona que está lejos. Entonces, la escritura es fría. O sea, entonces vamos perdiendo como esa cercanía de que a lo mejor me pasa algo, quiero contárselo a alguien, de que alguien te dé un abrazo en algún momento, de que alguien te dé un consuelo en algún momento, de sentarte en un restaurante, por ejemplo, a comerte algo con alguien. Entonces se va perdiendo esa cercanía. Pero eso se refleja en la cantidad de consultas. O sea, usted Claro. siente como profesional que en esta época la gente necesita más del psicólogo que antes. Mucho más, porque la gente necesita que lo escuchen. Todo el mundo quiere hablar, todo el mundo, pero nadie quiere escuchar. Entonces mucha gente va a una consulta simplemente para que lo escuchen. Oye, eso. A veces no es ni siquiera porque tú ni siquiera le vas a decir qué hacer. A veces tú dices, bueno, pero ¿cuál es la situación en sí? No, que tengo tal situación y quería comentarla con alguien Por que eso me es que están escuche. tan de moda, perdón, Viernes, el tema de los coaches. Ahora yo veo que todo el mundo es coach. No, Y todo el mundo, hay que estudiarlo. Sí, pero también hay hay que mucho estudiarlo. enganchado también. En un país como Bueno, este, usted no sabe, aquí hay hasta coaching de salones. De que una tipa que es estilista, que sabe de eso, y ya de que coach de que yo qué. Y coach, miles de ramas de coaches se han inventado Como aquí. en todas las carreras. Exacto. Pero la gente tiene una necesidad de ser escuchado porque todo el mundo quiere hablar, nadie quiere escuchar. mire, licenciada, yo recuerdo que estoy a usted hablando de hace unos 10 o 15 años, siempre se decía que el profesional más demandado iban a ser los psicólogos y los psiquiatras, por la gran cantidad de problemas que íbamos a tener como sociedad. Y precisamente yo creo que no estamos lejos de eso. No, no estamos lejos. Porque todo el mundo, señor, todo el mundo tiene su problema de Pero- cualquier tipo. pero- Y hay que acudir al profesional de la conducta para que ayude a la gente. Claro, y tú estás viendo más situaciones de infidelidad que antes no se veían, por ejemplo, inconductas que antes no se veían, que son ahora mucho más fuertes. Por ejemplo, antes tú veías, bueno, una persona era infiel, vamos a suponer, con una dama. Ahora te sale que tu marido es infiel con un caballero. Imagínate cómo queda la pareja de esa persona. Entonces se dan situaciones que antes no se veían tanto y ahora sí. Doctor, y por ejemplo, en un caso que lamentablemente a nosotros como sociedad nos está golpeando, que es el tema de la violencia de género, los famosos feminicidios. Esos niños que quedan huérfanos, o también en el caso de la violencia. Acabamos de ver lamentablemente un oficial el fin de semana que fue asesinado en la zona de Villamella, que dejó 5 niños. Esa violencia o cualquier tipo de violencia que está dejando a esos pequeños en esa situación de vulnerabilidad, ¿cómo se abordan esos casos tan difíciles? Muchas veces se va mamá y papá y ni siquiera hay un tutor que se quede o se haga responsable de esos niños. El Estado debe asumirlos, pero ¿cómo se abordan esas primeras terapias? ¿Cómo reaccionan esos niños en esos casos? Se puede trabajar directamente con los niños en terapia grupal. Así ellos pueden convivir con otros niños que también tienen las mismas experiencias y es más fácil de superar. Para los niños es un poquito más fácil, más fácil. Es un trabajo largo, no es que se olvida, se supera, pero no es que se olvida. Pueden, claro, tener una vida normal, pero no es que se olvida ese suceso que pasó. Pero sí, en terapia grupal es mucho más fácil porque ellos conversan con otros y ese tipo de cosas y van viendo que a otra persona le ha pasado lo mismo y que lo pueden superar. Mire, en el caso de muchas personas que son diagnosticadas con algún tipo de enfermedad, a veces como que la gente exagera
en las lamentaciones, porque hay enfermedades que no es un símbolo de muerte, enfermedad que de hecho no es catastrófica, enfermedades que son manejables y de hecho la gente muere de otra cosa y no muere de eso. Sí. Y entonces, ¿cómo ustedes trabajan en esta parte? Porque hay gente también que exageran la nota, ¿eh? Sí, que inmediatamente hacen una crisis y llega el tiempo de la negación y que cómo me pasa esto a mí, enfermedades que son manejables. Que son, Exactamente. que incluso a veces no son enfermedades, son condiciones. Entonces, Exactamente. ¿cómo ustedes le explican a la gente? Decirle que lo tomen con calma, que es parte del proceso de la vida y que los seres humanos tenemos que sufrir de algo. ¿Cómo ustedes tratan con esto? Claro. Señores, gente cuando le diagnostican que sufren de presión alta, hacen una crisis terrible. Hacen una crisis terrible, por Sí. ponerle un ejemplo. ¿Cómo ustedes lo ayudan sobre este particular? Nosotros hablábamos ahorita de que eso va a depender de los mecanismos de afrontamiento de la persona. Entonces, hay personas que sí, que hacen sus grandes crisis. Bueno, pues hay que dejarlo que hagan su crisis, su catarsis, que pasen por todo el proceso de su duelo, todo el proceso. Entonces ya luego uno le va explicando y va trabajando con ellos y diciéndole que es una condición de salud con la que se vive. Con la que se vive. Hay gente que son complicados, profesor. Hay hombres, por ejemplo, cuando le diagnostican un asunto en la próstata o diabetes. O sea, que la diabetes es complicada para los varones más, porque usted sabe que es problema. Sí, llega un punto de la enfermedad, un descuido, de que le produce disfunción eréctil. Sí. Pero eso no en todos los casos. Si el pero el que diabético hay, se cuide, se lleva al médico. pero que eso lo Exacto. sabe el que se informa, el que va donde el profesional, pero sabe que hay mucha gente, sobre todo en las zonas más rurales, que son gente en Chapala antigua, que de que le diagnostican un asunto, ya, se dijo, pero papá, vamos para el médico. No, yo no voy al médico. Yo si mi té no me curan y mi asunto, a mí no me hable de médico, que lo que hacen es que le encuentran más vaina a uno, Eso es lo que que cuando dicen. uno va, Sí, eso que la cuando gente- uno no ha ido, eso es así. Eso es lo que la gente dice, pero hay que dejar que haga su catarsis, o sea, que la gente grite, que llore, que Doctora, pero patalee y hay todo un eso. caso que me llama poderosamente la atención, porque en el pueblo eso tiene, para mí es un mito, pero la gente le da tanto poder a ese mito que hay gente que juran y perjuran que es así. Por ejemplo, mi bisabuela, o sea, la abuela de mi mamá, yo pequeño recuerdo que ella fumaba cachimbo. Su cachimbo en el campo y uno le prendía con el tizón, la cosita. Y yo me acuerdo que yo llegué a aprendérselo. Y ella fumaba su cachimbo toda la vida. Y tenía 90 y tantos años. Y vivió hasta todos esos años y siempre fumando su cachimbo. Siempre estaba la discusión entre los hijos y los nietos por las situaciones de salud de otra índole, que si le quitaban el cachimbo, la doña se iba a morir de una vez. Oye, de lo apegada que era al vicio. Doctor, y que no, que sí, que no. Así mismo fue. De que le quitan el cachimbo a la doña. No sé si coincidencialmente tuvo algo que ver. La doña va a morir. ¿De qué edad ya murió? No, 90 y tantos. La doña va a morir como Pero lo que quiera. le digo, Ese era su lo día. que le digo, que hay mucha gente en el pueblo que dice, es que si le quitamos eso a papá, se va a morir. Si lo hacemos que deje de ir al conuco todos los días, hacer lo que él hace, eso lo va a matar más rápido, la depresión. Y hay casos donde ocurre eso. Eso podría ocurrir, por ejemplo, en el caso de alguien que se dedica a muchas tareas, o sea, una persona que esté acostumbrado a trabajar, que se quiere sentir útil, sí hay que dejarlo trabajar hasta que pueda y hasta que quiera. Pero ya en el caso, por ejemplo, de la señora que fumaba cachimbo, no tiene nada que ver que No, haya ¿qué muerto. que ver? No, Una depresión No, por no. falta de su cachimbo No. no la puede matar. no, la depresión te puede dar porque dejas de trabajar y ya no te sientes útil. Bueno, Ahí es diferente, pues ahí es entonces diferente. Nana no murió de eso. Ya yo estoy tranquilo. No, Ustedes no, son, no, tu no. familia es longeva, son longevos. Sí, Pero yo espero. dura mucho. Yo deseo que usted dure mucho y que yo pueda verlo. Licenciada, gracias, Claro que licenciada sí. Angélica García Ariza, A ustedes. por traernos orientación y la gente que entienda, ¿verdad?, que a veces un diagnóstico no es símbolo de muerte y que deben de ir al profesional de la conducta para que los ayude Claro. a sobrellevar cualquier tipo de padecimiento. Claro. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Nos vamos a un corte de publicidad para entonces retornar de inmediato con Cristian Rojas y el Tribunal Deportivo.